Estamos en el Museo Antonini y el doctor Giuseppe Orefici ha tenido a bien abrirnos las puertas, así que estamos en uno de los centros culturales más importantes, creo yo, el más importante de la provincia de Nazca y el museo más importante de la región sin lugar a dudas, el Museo Didáctico Antonini, que exhibe una serie de piezas que han sido excavadas, encontradas en distintas excavaciones arqueológicas durante los últimos 40 años. Este lugar es espectacular, este lugar es necesario para entender un poco toda la cosmovisión del antiguo Nazca. Sígame. La presencia del hombre en esta región data de muchísimos años, pero la presencia de la civilización tal vez es mucho más pronta. Aquí la primera civilización que se desarrolló fue la civilización Paracas, o mejor dicho, este patrón cultural, este patrón estético que es la cerámica Paracas. En esta sala vamos a ver también algunos de los frutos, de los alimentos que consumieron los antiguos nazcas. Sígueme. Uno de los marcadores de la civilización en todo el mundo es la cerámica. Y aquí en esta vitrina vemos cerámica de la primera civilización o la primera cultura que existió en estas latitudes, y es la cultura Paracas, que es una cerámica no muy colorida, a veces con formas escultóricas, que finalmente fue la raíz o la simiente para que nazca lo que hoy conocemos en el mundo entero como la cultura nazca. Desde ya vemos ese personaje que está en el medio, el dios felino, un dios que vamos a verlo presente en todos lados en nuestra provincia, incluso en la Plaza de Armas hay un obelisco que hizo Cérvulo Gutiérrez, donde está la figura de este felino, o supuestamente lo hizo Cérvulo Gutiérrez, es casi una leyenda. Y aquí vemos ya presencia de la cerámica nazca en sí, que es una cerámica más colorida, es una cerámica que se hizo con otra técnica de engobe, que es la técnica de la precocción, perdón. Se pintó la cerámica antes de cocinarla y es por eso que los colores quedaron fijos. Tenemos también presencia de otros tipos de cerámicos que pertenecen a otras etapas, ¿no? Como la época Huari, la época Chincha y la época Inca. Es decir, que en Nazca han pasado todas estas civilizaciones, todas estas culturas han habitado esta zona en distintas épocas. Una pregunta que todos nos podemos hacer en algún momento, nos habremos hecho, es ¿qué comían los nazcas? Sabemos que los nazqueños y los peruanos en general somos de buen diente. Y aquí en esta vitrina, en el museo, podemos observar un poco los alimentos que ellos consumían. Los distintos tipos de maíz, los distintos tipos de maní. Allí en el centro un fruto que creo que todos los nazqueños en algún momento hemos ido a cortar, el pacay, ¿no? Un fruto que en realidad vino de la Amazonía y fue adaptándose a estas latitudes. La yuca, también, que hace parte de nuestra gastronomía hoy en día, el camote y sin lugar a dudas lo que no puede faltar en el plato de un buen nazqueño es menestras, pallares y frijoles. Los nazcas también los consumían. Un rasgo particular de la religiosidad en el antiguo Perú fue el hecho de practicar los sacrificios humanos. Los nazcas no fueron la excepción de esta práctica. Al parecer, estas cabezas cercenadas, estas cabezas que hoy en día conocemos como cabezas trofeo, más correspondieron a rituales vinculados a su religiosidad, es decir, que hacían sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque se han hallado no solamente cabezas de hombres que podríamos suponer que fueron guerreros, sino también cabezas de animales, cabezas de niños, cabezas de mujeres. Otra práctica particular de las civilizaciones andinas y en especial de los nazcas fue la deformación craneana. Aquí vemos un cráneo alargado y otro achatado. Esas deformaciones correspondían a una práctica muy difundida en los Andes centrales,
No sabemos exactamente por qué lo hacían, pero podemos citar o parafrasear a algunos cronistas que les preguntaron a los indígenas cuando llegaron en la época de la conquista por qué practicaban esto, y ellos respondieron: porque con ello rendimos honor a nuestras pacarinas. Y sus pacarinas eran los lugares donde ellos sentían que habían emergido sus antepasados, y estos lugares eran las montañas que ellos consideraban sagradas. Es decir, que por lo menos esos indios que se entrevistaron con los cronistas de Indias creían que con sus cabezas imitaban las formas de las montañas que ellos consideraban sagrado. Algo similar a lo que hacen muchos muchachos hoy en día cuando se tatúan una virgen, un Cristo, una cruz, rindiéndole honor al Señor. La mayoría de objetos hallados o exhibidos en esta sala corresponden a objetos encontrados en Cahuachi. Cahuachi fue el centro ceremonial más importante de la cultura nazca. Cahuachi podríamos traducirlo como un oráculo, es ver más allá, significa. Un oráculo donde la gente iba por predicciones, pero la gente no iba a preguntar: oye, curita, me voy a casar con María, con Cristina, o a lo mejor sí, no lo sabemos. Pero estas personas iban a consultar sobre todo cómo iban a ser los ciclos naturales, si iba a haber lluvias, si iba a haber sequías, si era un buen momento para llevar a pastar a sus llamas, a sus animales, a las lomas o a las montañas. Entonces, estos oráculos, estas personas que vivían en Cahuachi, tenían la capacidad y las herramientas suficientes para leer los ciclos naturales y darles predicciones bastante acertadas, porque Cahuachi fue un oráculo que duró bastantes siglos. Una de las ofrendas que ellos más preferían son esas conchas que vemos ahí, los espóndilus. Los espóndilus o los muyus son unos marcadores del tiempo, y les voy a explicar por qué. El muyu viene de las aguas tropicales del Ecuador. Ustedes saben que cada 7 años tenemos el fenómeno del Niño, que es la corriente de agua caliente que llega hasta la costa norte y raras veces hasta Lima. Con la corriente del Niño a veces venía el espóndilus. Cuando un consultante llevaba un espóndilus al oráculo, seguramente el oráculo le preguntaba de dónde provenía, y de acuerdo al lugar o a la procedencia, el oráculo podría deducir cómo se iba a comportar el clima, porque iba a saber por dónde estaba esta corriente caliente que finalmente cambiaba todo el ciclo natural a los que ellos estaban habituados. Pero en Cahuachi no solamente encontramos cerámica y mantos, también se ha encontrado un arte que es muy primitivo, que es el arte del piro grabado sobre los mates. En el centro vemos a un ser, otra vez, este ser que vimos en el comienzo de esta visita, que es el ser oculado, el dios felino, que algunos llaman el dios Con, pero yo prefiero llamarlo el dios felino. Este mate es un mate único en el mundo porque ha sido grabado por dentro y por fuera. No se ha hallado otro mate así. Imagínense la maestría de este artesano, la maestría de este artista para grabar por dentro y por fuera esta pieza. Los mates grabados con la figura del dios felino rendían honor a la divinidad más importante que tuvo el hombre de Nazca. Sin lugar a dudas, la religiosidad fue muy importante desde la antigüedad en Nazca. La música jugó un rol importantísimo en la civilización nazca y en este centro ceremonial más aún. Uno de los hallazgos más espectaculares que hizo la misión italiana fue una colección de antaras rotas. Al parecer fueron hechas para ser parte de un ritual, de un solo ritual, y nunca más volverlas a utilizar. Estas antaras tienen un rasgo particular. Nos muestran que los nazcas conocieron
el cromatismo musical, es decir, conocieron muchas escalas. Mucha gente creía que la música andina era pentafónica, es decir, que solo tenía 5 notas, pero gracias a este tipo de hallazgos hemos descubierto que el caso de Nazca no era ese. Los nazcas eran músicos excelsos, músicos eximios, y aquí vemos estas antaras que fueron hechas de cerámica, que también le daba una colatura, un color especial a la música nazca. El acueducto de Ibizambra. Creo que todo nazqueño ha escuchado hablar de este acueducto, se tejen muchas historias sobre él. Se dice que el que bebe agua de este acueducto va a tener que volver a Nazca o se quedará a vivir aquí en Nazca. Yo ya la tomé y bueno, aquí me tienen vinculado siempre a mi provincia. El acueducto pasa por el jardín del museo. Este tramo está bien conservado, es algo que deberíamos replicar todos los ciudadanos de Nazca, porque cuando salimos del museo ya el tramo no está tan bien conservado. Los acueductos son sistemas de irrigación, canales de agua o galerías filtrantes. En ellos se recolecta el agua que se encuentra debajo del suelo, en el subsuelo, canales o la napa freática, es canalizada finalmente y llevada a la superficie. Los nazcas hicieron estas obras de ingeniería monumental, de ingeniería hidráulica, al parecer 500 años después de Cristo. La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida, dice una canción. Y Nazca siempre nos brinda sorpresas. En el jardín del museo hemos hallado algo fuera de serie. Y es una monita, un fósil. Los albañiles que construyeron esto en la cantera, seguramente sin querer, encontraron muchos fósiles y los pusieron en el suelo del jardín de este museo. En muchas casas de Nazca que se hicieron después del terremoto del 96, he encontrado fósiles como estos en su decoración. ¡Qué lujo!, ¿no? Y después de la visita al Museo Didáctico Antonini, tengo el agrado, el privilegio de contar con la presencia de un amigo y maestro, un hombre que ha estado por dentro de este colegio arqueológico, que ya tiene más de 40 años, y es mi amigo, el profesor José Lancho. Buenos días, profesor José Lancho. No sé qué nos puede contar un poco de estos últimos 40 años de la misión italiana en Nazca. Como tú lo has dicho, 40 años de un trabajo incesante para descubrir los misterios que encierra la cultura nazca y todas las demás culturas que se desarrollaron dentro de la cuenca del Río Grande, porque hablar de Nazca solamente como punto geográfico tendríamos que extendernos a todo lo que fue su campo de expansión. La misión arqueológica italiana ha desarrollado un trabajo científico nunca visto antes, porque los trabajos anteriores han revestido de un calendario de meses. Pero hablar de 40 años consecutivos realizados en esta cuenca nos habla de un material arqueológico amplio que ha obligado las circunstancias a traducirse en la apertura de un centro de estudios de trabajos arqueológicos como es el CIRRAP, el Centro de Investigaciones Arqueológicas Precolombinas, donde estamos en este momento. A través de la sala de exhibición, que es una parte del centro de investigaciones, porque tenemos en este centro tenemos gabinete, laboratorios, alojamiento, comedores, oficinas, salas de conferencias y un museo como para poder exhibir y redondear todo el proyecto arqueológico que está dirigido por el doctor Giuseppe Orefice. Espero de que la comunidad comprenda el esfuerzo que se ha desarrollado durante los 40 años y satisfaga la inquietud como la está satisfaciendo a todo aquel que viene y se entera de los objetivos primarios que tiene este centro de investigaciones. Y con esta explicación breve y bastante didáctica del profesor José Lancho, terminamos la visita al Museo Antonini. Le agradezco al doctor Giuseppe Orefice habernos abierto la puerta de este lugar para que la comunidad nazqueña pueda apreciar un poco lo que se hace en este sitio. Muchos creemos que solamente es un museo, pero es un centro donde se hace ciencia, un centro de interpretación que, como bien ha dicho el profesor Lancho,
va a heredar y ya ha heredado una serie de documentos que van a estar ahí para que cualquier persona, usted, yo, podamos consultarlos. Y mientras estábamos hablando con el profesor Gancho, una pieza de arte, nos ha acompañado una pieza de arte que rinde homenaje a los ceramistas nazcas. Esta pieza ha sido hecha por un artesano, un artista que consigue la réplica exacta de la cerámica nazca. Y este señor es el maestro Alberto Segura, a quien visitaremos en breve.